Entonces, para adentrarnos un poco en lo que acabamos de presentar, que es, bueno, ¿qué pasa ahora cuando nos movemos dentro de un campo de fuerzas? Analicemos este problema. Les dice que un equipo de windsurf por el Río de la Plata nos contratan para que colaboremos en elaborar una estrategia en una carrera. Lo que hay que hacer es, básicamente, seguir esta trayectoria. ¿Sí? Desde acá, si no me equivoco, desde este punto, ¿no? Que sale cerca de la superficie, de la superficie de la costa, hasta este punto recorriendo 40 kilómetros lineales, ¿bien? Hacia el este. Dicho de otra manera, salimos de acá, tenemos que llegar acá. No necesariamente tenemos que seguir esta trayectoria, ¿bien? Podemos ir de manera rectilínea, pero también podemos elegir la trayectoria que queramos. Ya sabemos que la trayectoria rectilínea es la más corta, ¿sí? Pero sabemos que en este tipo de carreras no solamente depende de una cuestión de longitud, sino que hay otros factores, como por ejemplo la fuerza del viento, ¿no? Entonces, tenemos dos datos. Si se hace un cierto domingo, el viento va a soplar de una cierta manera. Mientras que si se hace otro domingo distinto, el siguiente, va a soplar de otra manera distinta. Entonces, acá lo que tenemos son dos mapas vectoriales para los dos domingos. Uno es F, le vamos a llamar F, y uno es G. ¿Sí? Y lo que tienen es el mapa vectorial y la ley, básicamente, de cada uno de ellos. Una unidad, tanto en X como en Y, representa 10 kilómetros. Bien, por eso tenemos entre 0 y 4, que serían 40 kilómetros. Primera pregunta que les hago. A ver, ¿cuál de los campos correspondería para ustedes a cada una de las leyes y por qué? ¿Cómo me lo podrían justificar? Me interesa un poco que charlemos de cuestiones de justificación, porque después yo entiendo que se dan cuenta de las cosas, pero me escriben justificaciones terribles. El de F puede ser el segundo domingo, ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? porque las componentes del vector resultante son, o sea, es como que te generan vectores rectilíneos o algo así. O sea, no está bien, trayectorias rectilíneas. Pero sinceramente no sé cómo justificarlo. Ajá, ok. Bueno, me parece bien que nos fijemos en las componentes. A ver, componentes de F. O sea, F es un campo vectorial, ¿no? O sea, depende de X y de Y. Y nos dice la ley es 1, 2. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretamos eso? Ah, no es que son componentes constantes. Exacto, muy bien. O sea, esos dos campos escalares P y Q, en este caso son dos constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier punto X y que yo tome, bien, del dominio de F, siempre se le va a asignar el mismo vector, el 1, 2. Bien. Claramente, a la vista está que entre los dos domingos, en el único donde eso puede llegar a pasar es en el segundo. En el primero cambia, si yo tomo dos puntos distintos, por ejemplo, como para marcar uno, este y este, por ejemplo, el vector imagen de ese campo va a ser distinto. O sea, ya directamente F no podría corresponder al primer domingo. Por descarte, corresponde al segundo, que además tiene sentido. En todos los puntos, el vector imagen parecería ser el mismo, ¿bien? Y además, no solo es el mismo, sino que es coherente con el 1-2. Es decir, las dos componentes son positivas, se mueve en positivo hacia X y positivo en Y, y además en Y se mueve el doble que en X, ¿no? Así que no solo por descarte, sino también tiene coherencia. Sí, por descarte podríamos decir que el primer domingo corresponde a la ley del campo G. Bien. Sí, obviamente si van teniendo dudas, si hay algo que no queda claro, me paran, me dicen, yo voy a seguir suponiendo que todo está bien. Eh, Ahora, relacionamos ley con mapa vectorial. Si lo interpretamos en palabras, ¿cómo sopla el viento cada domingo? ¿Qué me podrían decir?
Puede ser que para un domingo, tipo, la dirección sea básicamente la misma, Bien, ¿hacia dónde? hacia donde indica el vector, no sé. Claro, el viento ¿Será? siempre va hacia el noreste. Eso, muy bien. Perfecto, Ah, entonces. no había puesto, no había visto que habías puesto Sí, el no. norte. A Sí. ver, más allá de eso es simplemente por una cuestión de llevarlo a la realidad. O sea, que no solo quede en coordenadas y numeritos, sino decir, bueno, a ver, siempre está soplando al noreste. Y siempre, no importa dónde esté, siempre sopla al noreste. Y además, ahí estamos hablando de la dirección y el sentido, ¿no? ¿Y qué más? No solo siempre sopla hacia el noreste. Y con la misma intensidad. Con la misma Eso. intensidad. Siempre sopla hacia el En noreste y con el, la misma intensidad. O sea, no en el importa primer dónde esté. domingo como que se ven que la flechita tiene el módulo más pequeño en el Bien. momento. O sea, al principio, cuando salimos, sopla hacia el noreste y intensamente. Después en el medio, parece ser, en el medio del recorrido me refiero, parece haber una que está soplando hacia el este directamente, no vira hacia el este, pero también más leve ese viento. Y al final cambia y ahora sopla hacia el sudeste, pero también vuelve a aumentar su intensidad, ¿no? Entonces, fíjense que ahí el comportamiento, primero que lo podemos describir en palabras, y segundo que el comportamiento del viento cambia un montón. Entonces, punto. Lo que nos proponen es que analicemos dos estrategias. Bien, obviamente, para ir desde un punto hasta otro punto podemos hacerlo de infinitas maneras distintas, ¿no? Pero acá nos proponen dos estrategias distintas y que veamos cuál es mejor que otra. Ahora, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué son esa RD y RI? ¿Qué tipo de función son las que describen las estrategias? Funciones vectoriales. No son funciones vectoriales. Son funciones vectoriales. ¿Y por qué? ¿Para qué usábamos las funciones vectoriales en general? Fíjense que va de R en R2, ¿no? O sea, tengo una sola variable independiente que es T y tenemos dos dependientes que serían las componentes de esos vectores. ¿Para qué solíamos usar? Para saber hacia qué lugar va a cambiar, cuánto va a cambiar algo, Mm, o no. Bueno, más o menos. O sea, nosotros las funciones vectoriales usualmente las usamos para una única cosa. Tenemos una aplicación fundamental de las funciones vectoriales, porque acá ustedes imagínense que a cada tiempo que uno vaya asignando, ¿sí? Se le va a ir asignando un punto. Eso, para ver movimientos, ¿no? Se le va a asignar como una trayectoria. A cada tiempo se le va a ir asignando un punto en el plano, que puede ser lo pueden pensar como el extremo del vector, ¿no? Entonces podemos ver ciertas trayectorias con sentido y además con una cierta dinámica, con una cierta velocidad, con una cierta aceleración, ¿no? Para eso usamos. Entonces, lógicamente, si acá nos estaban proponiendo una estrategia de movimiento en el río, íbamos a usar una función vectorial, ¿no? Que nos iba a decir por dónde ir, es decir, la trayectoria que íbamos a seguir, y también un poco cuánto tiempo íbamos a tardar, si íbamos a ir más rápido o más lento, ¿no? Toda esa información viene resumida en esas estrategias que tienen ahí. Bien, siguiente pregunta. Si tenemos esas dos estrategias, esas dos funciones vectoriales, que no sé si vamos a analizar muy en profundidad todavía, pero ¿cuál dura más? O sea, ¿cuál de las dos estrategias tarda más tiempo en ir desde donde empiezan a donde terminan? Puede ser que la segunda. ¿Dónde lo ves? Lo pensé como el gradiente. Bien, o sea, voy ya pensándolo con el viento, ¿bien? Pero acá, yo, en lo que estamos viendo en la estrategia, el viento todavía no influye. Después vamos a ver, vamos a mezclar las dos informaciones. Pero ahora, yo lo único que estoy viendo es
mi plan de movimiento en la ecuación del eje Y. Pero el eje Y, a mí lo que me describe es como el desplazamiento sur-norte. Yo no quiero ver sur-norte. Yo lo que les pregunto es tiempo. ¿Cuál es la que lleva más tiempo de movimiento? Podríamos verlo con que la de arriba tiene una componente que es 0. Bien, en Y. O sea, eso significa que no se va a mover ni para el norte ni para el sur, ¿no? ¿Pero cuánto va a tardar? Ujú. ¿No tendríamos que ver el máximo módulo del gradiente? ¿Del gradiente de quién? Acá no tenemos gradiente de nadie porque es una función vectorial, ¿eh? Después, o sea, repito, esto lo estamos viendo sin considerar el viento. Esto es el movimiento que yo hago en el río. Bien, excelente. Voy por ese silencio. Fíjense que ahí, si lo que ustedes están viendo, que están muy bien, lo marcaron, ustedes tienen tres componentes ahí, perdón, tres componentes, tienen tres variables ahí, y las tres variables están representando algo distinto en nuestro problema. Tenemos la variable X, ¿sí? Que en ese caso sería 8t y 8t, es la misma en ambas funciones vectoriales, que me estaría indicando el desplazamiento este-oeste. ¿Bien? Como es 8t, a medida que aumenta t, va a aumentar x, eso quiere decir que me voy a mover siempre hacia el este. Lógico, me tengo que mover hacia el este para ir desde donde salgo hasta donde llega la meta, ¿no? Después tengo y, que es la segunda componente, que ahí sí vemos diferencias, ¿no? En la primera estrategia es siempre cero, es decir, salgo de un cierto punto y no me voy a mover nunca ni hacia el norte ni hacia el sur, siempre me voy a mantener, entre comillas, horizontalmente, mientras que en la segunda sí hay un cambio, ¿no? Ya es un poco más complicado porque tengo ahí una expresión cuadrática. ¿Y cuál es la tercera variable? Además de x y de y. El módulo depende de x y de y. Pero tenemos ahí en el medio una variable más, y es súper importante, de hecho. ¿Qué otra cosa varía? ¿T? T, exacto, o sea, varía X e Y, varía norte, sur, este, oeste, pero otra cosa que tenemos ahí es el tiempo, bien, el parámetro, en este caso, que lo pensamos como tiempo. Que de hecho eso es lo que caracteriza las funciones vectoriales, por eso las usamos para describir movimientos, porque nos da información también, no solo si se mueve hacia el este, el oeste, el norte, el sur, sino cómo eso depende del tiempo. Bien, el tiempo es mi variable independiente ahí. Y fíjense que lo que le está dando es t perteneciente al 0, un medio. ¿Qué es eso de la función? El dominio. Es el dominio. Me está diciendo R directa, vos la tenés que usar solamente si t está entre 0 y un medio. Si no, bueno, no vale este modelo, no podés usar este. Bien, es el dominio. Son los valores admisibles para t en este contexto. Obviamente, fíjense que ese dominio natural no viene dado por una restricción algebraica, ¿no? Viene dado por una restricción del problema. Entonces, suponiendo que t se mide en horas, el dominio está entre 0, o sea, al inicio del movimiento, hasta media hora. Considerando todo lo que acabo de decir, ¿cuál de las dos estrategias dura más tiempo? O sea, ¿cuál me va a llevar más tiempo para llegar a la meta? Hago esto porque sé que se pierden con esto después.
Entonces, me parece más importante charlarlo ahora. ¿Cómo fue la pregunta, de hecho? ¿Cuál de las dos estrategias lleva más tiempo hasta llegar a la meta? Y muy bien, Mili. El dominio de ambas es de 0 a 1,5. O sea, se van a mover esa media hora ambas. ¿De acuerdo? Es decir, que más allá de que la trayectoria sea distinta, es decir, que seguramente van a seguir caminitos distintos, el tiempo que tardan en llegar, en salir desde un punto y llegar a la meta, va a ser exactamente el mismo. Entonces no hay una diferencia en cantidad de tiempo para llegar a la meta en ambas estrategias. ¿De acuerdo? Fíjense que si ustedes reemplazan RD y RI en 0, en tiempo 0, ¿en qué punto parten? ¿Cuál es el punto inicial de ese movimiento? 0. Eso no sería un Bueno, punto. no es 0, 0. 0-0. 0, 0. Entonces, ambas parten del mismo punto, del 0, 0. ¿Y cuál es el punto final? En D sería 4-0. Sí. ¿Y en I? También. También. 4-0, sí. O sea que, para que lo tengamos en cuenta, viendo solo la ley, parten del origen, llegan al punto 4, 0. ¿Bien? Eso lo hacen ambas en media hora. Pero lo que va a cambiar es cuál es el recorrido, la trayectoria de recorrido. Fíjense que la primera RD se mueve hacia el este sin ir ni al norte ni al sur, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo espero es que haga esto, una trayectoria rectilínea directa. Mientras que en la indirecta va a partir del mismo punto y llegar al mismo punto, pero ahí sí va a haber un cambio norte-sur. O sea, seguramente o se va a mover hacia el norte, o se va a mover hacia el sur, digamos. Algo va a ser en el medio, pero no va a ir directamente. Repito, mismo tiempo. Ahora, si ustedes están haciendo windsurf o lo que sea, o están haciendo estos recorridos y ahora sí tenemos en cuenta el viento, ¿por qué creen que una de las dos estrategias puede ser mejor que la otra si parten del mismo punto, llegan al mismo punto y toman el mismo tiempo? ¿En qué puede radicar la ventaja? Y que tendría que estar como a favor, digamos, del cambio del viento, digamos, de las olas o algo así, Ujú. del movimiento. Bien, en el esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo eso lo puedo hacer con el viento empujándome, buenísimo, voy a hacer el mismo movimiento, voy a tener el mismo tiempo, voy a hacer todo lo mismo sin hacer esfuerzo, ¿no? Ahora, si me hago esto, por ejemplo, oponiéndome al viento, voy a tener que remar o voy a tener que incorporar algún tipo de energía al movimiento para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces ahí radica un poco la decisión de cuál de las estrategias nos conviene. Bien. Miren, ahí tienen las curvas. Entonces tienen los mapas vectoriales del viento, que ya vimos cuál es cuál, con la ley que le corresponde, y tienen graficado en rojo y en fucsia las dos estrategias, ¿no? Fíjense que la roja, la directa, como dijimos, era una trayectoria rectilínea que va desde P hasta M, ¿sí? O sea, desde el punto inicial hasta la meta, mientras que, fíjense, la fucsia. La fucsia básicamente se va primero hacia el norte y después va hacia el sur, pero llega en el mismo tiempo a el punto final. Claro, pero la fucsia como que sigue el movimiento, digamos, del campo vectorial de G, ¿o no? Bien, o sea que con el G vemos que hay como un acompañamiento del viento a la fucsia. ¿De acuerdo?
Mientras que, ¿qué pasa? Seguimos en la G, en el azul de la izquierda, si nos vamos en una estrategia directa. ¿El viento acompaña o no acompaña? En una primera parte te acompaña, pero después ponele que a la mitad va en Sí. contra tuya. Va no tan en contra, pero sí te mueve más, Exacto. Fíjense más que atrás. nunca va en contra, porque nunca va hacia atrás. ¿Me siguen? O sea, a ver. Fíjense que en todos estos puntos, o al menos los que tenemos Sí, sí, o sea, graficados, nunca apunta hacia el noroeste. nunca apunta. Nunca apunta hacia el oeste directamente. Claro, nunca apunta hacia el oeste, Claro. para allá. ¿De acuerdo? Siempre apunta hacia el este, pero tiene componentes norte o sur, dependiendo de dónde esté. Entonces, eso es medio molesto, porque ustedes están queriendo nadar directamente hacia el este, directamente hacia el este, y el viento los lleva hacia el este, pero también los empuja hacia el norte, o también los empuja hacia el sur, ¿no? Entonces tienen que estar ahí todo el tiempo poniendo como acomodando. En cambio, con la fucsia se dejan llevar y llegan. Bien. Ok, y vamos con el celeste, con el campo F, con el otro domingo. ¿Qué pasa ahí? La primera parte como que va a acompañar la fucsia, digamos, con la celeste. Ujú. Como que el viento acompaña, pero para la última parte no. Bien. En la primera parte acompaña y acompaña bastante, ¿no? Es como que prácticamente vamos paralelos. Pero ya cuando tenemos que virar hacia el sur, y ahí se complica. Mientras que si hacemos la directa, Es lo mismo en todos los puntos. es lo mismo todos los puntos. Y pasa más o menos algo parecido antes, ¿no? Como, sí, nos empuja un poquito hacia el este, pero también nos tira hacia el norte y eso es medio molesto. Bien, entonces, en cuestiones de esfuerzo, ya dijimos que ambas estrategias llegan en el mismo tiempo, ¿eh? En cuestiones de esfuerzo, para el primer domingo, o sea, el azul de la izquierda, ¿cuál elegirían? O sea, esfuerzo teniendo en cuenta como que también tenés que mantenerte en cero en I, en el de abajo, por así decirlo. Claro, o sea, vos tenés que seguir esa trayectoria con el viento que sopla de esa manera. ¿Cuáles Entonces, creen que es Y el de que hace RI. menos esfuerzo? la RI trayectoria como que curva. te lleva más. Bien. Y en el segundo caso, ¿cuál elegirían si quieren hacer menos esfuerzo? La directa. Ok. ¿Todos de acuerdo? Esto es medio, yo sé que no saben, ¿eh? Es opinión. Por ahora es opinable. Para mí las dos. Porque No, las no. dos tienen el mismo esfuerzo. Bueno, pero tenés que elegir una. Vos estás ahí con tu vela y tenés que decir, bueno, ¿qué hago? En realidad es un poco así contradictorio, porque es como que al principio está re bien y después como que está mal el Yo a viento. uno del equipo, yo a uno del equipo de Windsurf le digo, bueno, vos haces la directa, al otro le digo, hacer la indirecta y probamos. Perfecto. El que llega más cansado es la que no tenemos que hacer. Bien. Bueno, vamos a ver ahora. Acá todo bien. Con la primera es un poco más evidente. Con la segunda, no sé si tanto, no sé cuál conviene. Ahora, el punto es, ¿eso lo podemos pensar desde una perspectiva numérica? Porque hasta ahora estamos haciendo medio zaraza, ¿no? O sea, medio como tirando al aire, viendo, analizando gráficamente, pero ¿podemos llegar a un resultado numérico? Vamos a ver. Entonces, una estrategia que podemos usar es, ya que tenemos las leyes del campo de fuerzas y de la trayectoria, es conocer la fuerza que ejerce el viento a cada tiempo. Es decir, en vez de pensar fuerza en función de la posición o posición en función del tiempo, pensar fuerza en función del tiempo. ¿Bien? O sea,
La fuerza que nosotros conocemos del viento viene dado por los campos vectoriales, F o G, ¿no? La posición en cada tiempo viene dado por las funciones vectoriales, RD o RI. Ahora, fíjense que yo esto lo que podría hacer es combinar para intentar encontrar la fuerza en función del tiempo. ¿Qué tendría que hacer para encontrar eso? ¿Qué operación? El producto escalar. No. Porque si vas a hacer un producto escalar, por ejemplo, voy a usar esta, ¿no? Hacer un producto escalar, te va a quedar X por un lado y T por el otro. O sea, va a haber una combinación de un montón de variables. Yo lo que necesito es fuerza en función del tiempo. Las X y la Y desaparecen. Con una composición. Una composición. Muy bien. Yay, composiciones otra vez. Entonces, si yo básicamente al tiempo aplico R, voy a obtener cualquiera de las R's, voy a obtener una cierta posición, ¿no? Si a esa posición le aplico F o G, voy a obtener un vector fuerza. Pero como yo partí de T, básicamente va a ser fuerza en función del tiempo. Bien, entonces lo que tengo que hacer es componer. Primero aplico R, va de R en R2, después aplico F, va de R2 en R2. Por lo tanto, como esto es compatible, esta composición existe. Bien, F compuesta con R. Y me da la información que estoy buscando. Hagámoslo. A ver, vamos a hacerlo nosotros. No lo quiero spoilear. Hagamos F. Bueno, F compuesto con RD. Empecemos por eso. Una papa, pero bueno. Yo tomo T y aplico RD. O sea, tengo esto. X, Y. Y sobre esa X, Y aplico F. ¿Qué obtengo? ¿Cómo es mi resultado ahí? ¿8T de 0? No, eso es R. Ahora yo sobre eso tengo que aplicar F. O sea, 8T va a ser mi X, 0 va a ser mi Y, y sobre esos valores de X e Y tengo que aplicar F para hacer la composición. ¿Cuál era la idea? Está. Sería 8,2 ¿o no? No, porque acá mi primera componente es 1. Es tan fácil que... Es lo mismo, es la misma ley o no. Exacto, fíjense, acá lo que les Una decía variable. es 1, 2 para cualquier X o Y. Esto es constante, ¿no? O sea, el resultado de este campo es 1, 2, sin importarnos cuánto vale X y cuánto vale Y, para toda X e Y. Entonces, si mi X vale 8T y mi Y vale 0, no me importa, me va a dar 1, 2 igual. ¿Bien? ¿Depende de T? Sí, depende de T. ¿Cómo? De manera constante. O sea, T puede variar, pero siempre el resultado que voy a obtener va a ser 1, 2. Bien, repito, es tan fácil que confunde. Si hago la composición de F con RI, ¿cuánto me da? Es decir, T, le aplico RI. Entonces, X, Y. Y eso le aplico F. ¿No te va a dar también 1, 2? 1, 2. ¿Tiene sentido? Sí, esto quiere decir que a todo tiempo, no me importa si voy por RD o si voy por RI, la fuerza F va a soplar siempre como 1, 2. Lógico. Bien, porque el viento sopla para ese lado, punto. Yo me estoy moviendo. Pero el viento siempre va a soplar para el mismo lado. Ahora, veamos qué pasa con G. G compuesto con RD. Entonces, empiezo con la variable independiente, T. Le aplico RD. X vale 8T, Y vale 0. Y sobre esas X e Y que tengo ahora, aplico G. Entonces, primera componente, 1. 1, constante. Segunda, 2 menos 8 en función del tiempo.
8t. 2 menos 8t. ¿De acuerdo? O sea, ahora sí, tengo 2 menos x, y en mi caso, x yo sé que vale 8t. Fíjense que acá sí aparece el tiempo, ahora sí tengo, no sé, tanto, ¿no? Entonces, este es el resultado de la composición, que es otra función vectorial, solamente que es una función vectorial que a cada tiempo le asigna una fuerza, la fuerza del viento. ¿Bien? Y lo mismo puedo hacer con el RI. ¿Sí? De hecho, si hago G compuesta con RI en función del tiempo, me queda 1, 2 menos la X, que también es 8t. De hecho, me da lo mismo, ¿no? O sea que, en función del tiempo, no me interesa si voy por una vía u otra, por una estrategia u otra, la fuerza F es la misma. Y de hecho, tampoco me interesa si tomo una vía u otra, si el viento sopla como G, me va a dar exactamente la misma composición. Eso lo tienen resumido acá, ¿no? Tienen la composición de F con RD y RI me da 1, 2. Y la composición con G me da 1, 2 menos 8. Ahora, esto es tiempo a tiempo. Si yo les digo, bueno, sabíamos que T podía ir entre 0 y media hora, ¿no? Entonces le digo, bueno, los 15 minutos, un cuarto, ¿cuál es la fuerza que sopla del viento? 1, 2, en este caso, y en este caso reemplazo T por un cuarto, hago la cuenta, ¿sí? Creo que me da 1, 0. Entonces, con eso pueden ir diciendo, listo, en este tiempo sopla este viento, en este tiempo sopla este viento. Ahora, eso no es lo que yo me estaba preguntando, ¿no? Yo lo que me estaba preguntando es, ¿cuál me va a cansar más? O, al revés, ¿en cuál voy a necesitar poner más energía yo y en cuál menos? O sea, ¿en cuál me voy a dejar llevar y va a ser más fácil? Fíjense que eso, yo con esto lo puedo, digamos, ver tiempo a tiempo, pero yo lo que estoy preguntando no es algo que pueda analizar en cada tiempo. Si yo estoy preguntando cuál es el esfuerzo total que voy a hacer en todo el movimiento, lo que estoy buscando es como una sumatoria de esos esfuerzos a lo largo de toda esa curva. Entonces, ¿a quién voy a tener que recurrir si lo que quiero es una sumatoria a lo largo de toda esa trayectoria? ¿Qué elemento matemático me hacía A la eso? sumatoria de Riemann. A la sumatoria. Bien, pero la sumatoria de Riemann, ¿se acuerdan que yo lo que hacía era ir como dividiendo en partecitas? Ahora, yo no quiero dividir en partecitas, Bueno, quiero literal. continuamente, eso. Acá va a aparecer seguramente, si yo lo que estoy queriendo responder es el esfuerzo en general, lo que va a suceder es que necesito integrar, ¿no? Voy a tener que ir sí o sí hacia una integral. ¿Qué tipo de integral? Vectorial. O de campo. O no sé. Alguna de Sí, esas. sí, sí. Después veremos cómo la hacemos. Pero va a ser una integral más relacionada con una integral definida, con una integral indefinida, con una función integral. ¿Qué me va a tener que dar esa integral como resultado? No, en este caso es un número, o sea, sería una definida. Porque queremos hacer Bien, trabajo en una trayectoria justa. exacto. O sea, eso va a tener que darme un número que yo lo voy a pensar como el esfuerzo, ¿no? Entonces, lo estoy relacionando con una integral definida. No sabemos cómo hacerlo, ¿eh? O sea, esto es, todavía estamos al nivel de Sarasa, pero ya podemos intuir que como yo lo que tengo es este trayecto o este proceso durante toda la trayectoria, tengo que sumar todos esos efectos del viento mientras yo me muevo, eso me tiene que dar un número que yo lo voy a interpretar como un esfuerzo, bueno, seguramente ahí va a aparecer una integral definida. Bien, no sé cómo plantearla ni nada todavía, pero seguramente algo por ahí va a aparecer. Bien. Y lo cual tiene sentido porque ahí, ¿se acuerdan que nosotros las integrales indefinidas a veces las podíamos pensar como un cambio total, como un efecto total en todo ese movimiento, que es básicamente lo que estamos preguntándonos acá. Bien. Vamos a ver cómo lo hacemos. Fíjense que acá yo
lo que voy a tener que preguntarme es cómo integro un campo. Por acá lo que yo voy a integrar es sobre este movimiento que me están dando las curvas, pero lo que quiero integrar es la fuerza que me está ejerciendo el campo sobre mi movimiento. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿se pueden integrar los campos? ¿Sabemos integrarlos? No aún. Sabemos integrar funciones, ya sea funciones escalares, y también saben integrar funciones vectoriales, ¿sí? No sé qué dije. Funciones escalares, y también saben integrar funciones vectoriales por componentes. Pero campos que tengan más de una variable, todavía no vimos ningún ejemplo. Entonces, la respuesta a ¿se pueden integrar los campos? Ya saben y ya se imaginan que es sí. Pero aparece lo mismo que apareció hasta ahora con la problemática de los campos. Que es, básicamente, que tenemos, al tener más de una variable independiente, tenemos muchas formas de integrar. Bien, es decir, ¿se acuerdan que lo que pasaba con el límite? Yo el límite tenía que decidir cómo me acercaba al punto. Ahí se me complicaba, porque tenía infinitas formas de acercarme. Cuando planteaba una derivada, lo mismo. Tenía que saber en qué dirección me acercaba al punto para calcular una derivada de un campo escalar. Infinitas posibilidades, complicaciones. Para integrar los campos estamos en la misma. O sea, tengo, por ejemplo, en este caso, dos variables independientes, x e y. ¿Cómo hago para integrar? Bien. ¿Cómo hago la sumatoria de Riemann ahí? ¿Sí? O sea, porque ahí yo tengo que dividir y hacer mi función escalera, pero ahora tengo dos variables. ¿Cómo hago? Bien. Entonces, ante esa pregunta, aparecen muchas respuestas posibles. Bien, entonces, para hacer un repaso. Nosotros lo que conocemos, lo que sabemos hacer, y ya estamos como súper cancheros en la resolución, es una integral definida de una función escalar en un intervalo cerrado y acotado a b. ¿Sí? Lo que llamamos integral propia. Lo extendimos a las impropias, pero hasta ahora lo que primero que apareció fue la integral definida para una función en un intervalo cerrado y acotado. Empezamos con Riemann, después dijimos, vamos a hacer que tienda la norma de la partición a 0, y apareció la integral definida, que era este número, si existía, ¿no? Y básicamente eso era el límite de la suma de Riemann, cuando la norma de la partición tendía a 0. Extendimos la definición cuando o el intervalo o la función no estaban acotados, ¿bien? A lo que llamamos integral impropia. Y también lo que pudimos hacer es extenderlo a las funciones vectoriales. ¿Por qué? Porque pudimos demostrar que integrar una función vectorial era simplemente, o lo podíamos hacer, integrando sus funciones componente a componente. Y como cada componente era una función escalar, básicamente volvimos al caso anterior. Ahora, todo esto se pudo hacer, y no necesitamos hacer mucha cosa rara, porque el intervalo de integración es un intervalo de números reales. Bien, o sea, estamos trabajando en X o en T, pero tenemos un único número, nosotros definíamos el intervalo AB, ya sea en X o en T, hacíamos la suma de Riemann, ¿sí? Buscábamos delta T o delta X por la imagen constante, sumábamos, bien, hacíamos que la norma tienda a 0, y ya está. ¿Cómo podemos hacerlo si el dominio tiene más de una variable? Entonces, básicamente lo primero que vamos a tener que hacer es definir el intervalo de integración. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si estamos trabajando en R2, en R3 o en R lo que sea, ¿no? Por lo pronto, nosotros vamos a trabajar siempre en R2, desde ya. Pero hay diferentes formas de integrar si trabajamos en R2 o si lo extendemos a R3 o Rn. Entonces, vamos a ver diferentes casos y vamos a ver que aparecen diferentes posibilidades de integración. El primer caso sería que yo voy a integrar sobre una región. ¿Bien? O sea, yo voy a trabajar con una función con dominio en R2 o incluido en R2 y por lo tanto
mi intervalo de integración donde voy a integrar va a ser una parte de R2, ¿bien? Una región plana incluida en R2, no sé, un subconjunto de R2, ¿sí? Y ahí aparecen el primer tipo de integrales, que se llaman integrales múltiples, ¿bien? Y específicamente, si estoy trabajando en R2, las integrales dobles. Este es como el caso, para mí, diría, más análogo a las integrales que conocemos. Por eso se los puse primero. Básicamente lo que nosotros hacemos es subdividir, ahora ya no un intervalo real, sino una región de R2, en pedacitos. Bien, trabajar en esos pedacitos haciendo una función escalera, pedir que los pedacitos se hagan cada vez más chiquititos, sumar, plantear ese límite, y ese número que obtenemos va a ser la integral. Esa integral se llama integral doble. Bien. Básicamente esto se aplica sobre campos escalares. O sea, las integrales dobles es una forma de integrar campos escalares de R2 en R, ¿sí? Sobre una región de R2. ¿Qué condiciones tienen que cumplir? La misma que cumplían las integrales normales. Que la región esté cerrada y que la función esté acotada, que no tienda a infinito. Cuando hacemos todo eso, si existe ese límite que planteamos, lo que vamos a obtener es un número real, como si fuera una integral definida, ¿bien? Y que bajo ciertas condiciones, así como la integral de funciones las podíamos pensar como áreas, ¿se acuerdan? Ahora esto, ante ciertas condiciones, las vamos a poder pensar como volúmenes, ¿bien? O también como un cambio total. O sea, fíjense que es bastante análogo a lo que vimos en funciones. La única diferencia es que ahora en vez de tener una variable dependiente y una independiente, tenemos dos independientes. Entonces vamos a tener que subdividir esa región de alguna manera. Entonces, miren, acá esto un poco es la idea detrás del proceso de integración con una integral doble. Lo que tienen en rojo es una función, es el gráfico de un campo escalar, ¿bien? Una superficie, como si fuera un paraboloide o algo por el estilo. Y nosotros queremos integrar en esta región. La región que queremos integrar es en x entre 0 y 3 y en y entre menos 1 y 3. ¿Bien? Entonces la región que estamos usando de integración es este rectangulito que tenemos acá abajo. Eso es lo que nos generaba problemas, porque antes nosotros sabemos integrar si estamos trabajando, por ejemplo, en x entre 0 y 3. ¿Qué hacíamos? Hacemos una subdivisión, una partición de ese intervalo en una cierta cantidad de subintervalos, ¿bien? Y hacemos una suma de Riemann. Si hubiéramos trabajado solo en y, lo mismo, ¿no? Particionábamos y hacíamos una suma de Riemann. ¿Cómo podemos hacer en este caso, entonces? Muy fácil. Particionamos los dos. Entonces, el x, por ejemplo, lo particionamos de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. El y de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces, al hacer esta doble partición, toda mi región original va a quedar cuadriculada, ¿no? Como que yo voy a particionarla en subregiones rectangulares. ¿De acuerdo? Entonces, mi dominio, mi región de integración, que ahora es una región plana, la subdivido, bien, dividiendo cada una de las variables independientes, haciendo una partición en cada una de las variables independientes, en regioncitas más pequeñitas con forma rectangular. ¿Bien? Obviamente, yo acá la subdividí en 3 subintervalos una y 4 en la otra. Me van a quedar 12 rectangulitos, pero podría dividirla en 6 y 8, o en 600 y 800, o en 65.000 y 800, 900.000, ¿bien? O sea, como que la subdivisión que yo haga la decido yo, esa partición en X y en Y. Y obviamente eso lo que va a hacer es aumentar la cantidad de rectangulitos en los que divida o particione a mi región de integración. ¿Y qué hago después? Lo mismo que hacía antes, una función escalera. Ahora, mi función escalera no va a ser una función escalar-escalera, va a ser un campo escalar-escalera. Fíjense que cada una de estos rectángulos lo que hago es asignarle una imagen, una z constante. Es lo que les está queriendo mostrar la animación. Bien, solamente que va un poco rápido.
Fíjense, al principio, tomen uno de estos rectangulitos, a cada uno de esos subrectangulitos al que dividí la región de integración, le asigna una altura constante. ¿Bien? Obviamente es una aproximación, y es una aproximación un poco mala. Le estoy perdiendo ahí una cierta parte. Si yo la comparo a lo violeta, lo comparo con la altura que le correspondería en lo rojo. ¿Bien? Pero al fin y al cabo es una aproximación lo que estoy haciendo. Y así lo hago con cada una. ¿De acuerdo? Lo mismo que hacíamos antes con la suma de Riemann, ¿no? O sea, básicamente yo antes tenía una función, subdividía x, y lo que le asignaba era un rectángulo con una altura constante. Acá lo mismo. Solamente que en vez de tener un subintervalo en x, voy a tener una subregión y una altura constante en z. Y después, para hacer la suma de Riemann, lo que ustedes hacían era el delta x por la imagen constante, delta x por imagen constante, delta x por imagen constante, sumaban. Acá lo que voy a hacer es área de esta base que yo generé acá al hacer la partición por imagen constante. Bien, por ejemplo, si el área de este rectangulito es 4, la multiplico por la imagen que es, no sé, 7, me da 28 para este rectangulito. Y después sumo con todos los rectangulitos. Claro, que en verdad no son rectángulos, serían prismas de base cuadrada, ¿no? Son prismas de base rectangular, no necesariamente cuadrada. Porque la partición vos la haces como vos querés. Bien. Que esto, si el campo es positivo, lo podrían pensar como el volumen de ese prisma. Si el campo es positivo, ¿no? Pero a priori es área de ese rectangulito por la imagen constante. Lo sumo de manera general para todos los que generé, y eso me va a dar una suma de Riemann que va a ser la aproximación de esa integral. ¿Cómo hago para llegar a la integral? Bien, y no estar aproximando, sino llegar al valor exacto, lo mismo que hacía antes. Hacía que la norma de la partición tienda a 0, es decir, que ahora toda esta región quede lo más cubierta posible de rectangulitos con longitudes de sus lados infinitesimalmente pequeñas. Vean que es lo que está mostrándoles acá la animación. Que la partición la hago cada vez más pequeña, 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 pequeña. Vean, la norma tiende a 0. Entonces, toda ese espacio que está por debajo en mi gráfica roja se va a llenar lo mejor que pueda por todos estos prismas violetas. Obviamente acá se detiene en algún momento, pero yo si eso lo siguiese haciendo de manera infinita, llegaría al número que más se parece, que tiende a la integral. Es la información que tienen acá. Miren, ahí les va calculando la suma de Riemann. Fíjense que empieza en 36 y va subiendo. Bien, es decir, cuando empieza en 36 sería como la peor de las aproximaciones, y a medida que va haciendo que los subintervalos se hagan cada vez más pequeñitos, esa aproximación mejora. Y lo que les dice abajo es, si eso yo lo hago hasta tener rectangulitos infinitesimalmente pequeños, la integral doble va a tender, o va a ser 140. Esa suma va a tender y se va a acercar tanto como yo quiera a 140, que sería básicamente la integral doble exacta y no aproximada. Bien, o sea, yo sé que es un poco quemacocos esto, pero a lo que voy es que el proceso que seguimos para integrar es el mismo que ustedes vieron. La única diferencia es que ahora tienen dos variables. Entonces, la partición la van a tener que hacer sobre las dos variables, independientemente. Y eso, en vez de generarle subintervalos, le van a generar subregiones. Y el resto del proceso es igual. Eligen un punto muestra dentro de la subregión, eso les va a generar una imagen constante, multiplican área de esa subregión por ese valor constante de z, bien, que les va a dar, en algunos casos, lo pueden pensar como el volumen de los prismas, y la suma de todos le va a dar una aproximación a la integral, la suma de Riemann. Si yo eso quiero que tienda al valor exacto de la integral doble, lo que hago es buscar que la norma de la partición, es decir, que el área que ocupan cada uno de esos rectangulitos, tiendan todos a 0.
Y ahí tenemos una integral doble, que se grafican, se escriben así. Por eso se llama integral doble. Bien, de x de y. ¿Sí? Se escriben dos símbolos de integrales para indicar la integral doble. Si ustedes ven en su práctica, de tarea de aula, hay práctica de integrales dobles, porque esto es un tema que en el pasado, en la prehistoria matemática, lo veíamos y incluso los calculábamos desde una perspectiva numérica. Resolvíamos integrales dobles. ¿Bien? O sea, lo que hacíamos era buscar una fórmula de cálculo para esta integral doble que se define de la manera que lo estuvimos viendo recién, ¿no? Un poco más precisa, por supuesto, pero bueno. Lo que hacíamos era encontrar una fórmula de cálculo para llegar hasta este número. Así como hicimos con las integrales simples, que apareció los teoremas fundamentales y lo pudimos resolver numéricamente sin resolver el límite, acá lo mismo. Esto se define como un límite de la norma de la partición tendiendo a cero de esta suma de Riemann doble, pero no lo hacemos así. Bien, hay formas para calcularlo y eso lo veíamos. Ahora no lo vamos a ver. Así que toda la parte de cálculo de integral doble no me interesa que la resuelva. Sí, podemos llegar a preguntarles un poco acerca de cómo se hace este proceso de integración. ¿Sí? Lo tienen también explicado en el libro y después, si necesitan más detalle, lo vemos en consultas. Más allá de eso, bueno, nada. Lo que me interesa de esto es el proceso de integración y la interpretación. Bien, que si el campo es positivo, es decir, todas las imágenes del campo son mayores a 0, como sucede acá, en este caso, en este ejemplo, esa integral doble lo podemos interpretar como el volumen por debajo de esa gráfica. Y también, si este campo F lo podemos pensar como una razón de cambio en función del área, la integral va a representar el cambio total. Análogo a lo que pasaba con las funciones, pasa ahora con los campos. Punto. ¿Y si es negativo? No tienes, o sea, el cambio total puede pasar, no hay ningún problema. Se acuerdan que también podemos interpretarlo como cambio total si la función es negativa, pero ya como volumen no. O sea, esa interpretación ya no se da. Ustedes no pueden decir ese volumen, no, punto. No se puede interpretar como volumen. Y después, sí, perdón, ¿cómo? El proceso de integración sería el mismo, pero miembro a miembro, o sea, integrar el eje X, digo el eje X, la parte en X y la parte en Y. Sí, o sea, en realidad, más o menos. Vos lo que tenés que hacer, lo que es independiente es la partición. ¿Bien? O sea, vos haces una partición en X y una partición en Y independientemente uno de la otra. Y después medio que ya ahí se mezcla, porque vos básicamente lo que haces con esa partición doble es ya trabajar con los rectangulitos. Entonces los rectangulitos en la que dividís al intervalo de integración, a la región de integración, mejor dicho, ya tienen una cierta delta X y un cierto delta Y que no se pueden separar. Pero, punto, no te interesa mucho. Básicamente vos a partir de cada rectangulito le asignás una imagen fija y haces área, o sea, delta X por delta Y, por la, entre comillas, altura, o sea, esa imagen fija, y con eso lo haces con todos los rectangulitos y sumás. Entonces ya ahí que dependan delta X y delta Y, te lo sacas de encima. Claro. Cada cuadradito va a ser el área por la altura, digamos, del z que le asigne. Exacto. O sea que ahí ponele que hay 12, va a ser la suma, va a ser de 12 multiplicaciones que hagas. Exacto. Vas a tener que hacer, en ese caso sería como 12 sumas parciales. ¿Se acuerdan que cuando vimos suma de Riemann aparecían las sumas parciales, que era como lo que teníamos que hacer con cada rectangulito? Bueno, ahora es lo que tenemos que hacer con cada prismita. Harías 12 y las sumas todas esas 12 y ahí vas a obtener tu suma de Riemann. Bien, obvio, eso va a ser una aproximación, ¿no? Desde ya. Fíjense que si hacen esa partición que quedó ahí, bien, ahora parece que cuando no estoy en el PowerPoint queda quieta. Entonces, fíjense que ahí la partición que hizo de la región fue en 9 subintervalos distintos, 9 subregiones. Particionó en 3X y particionó en 3Y. ¿No? Le quedaron 9
subregiones. A cada una de esas subregiones le asignó una imagen fija, que es la que viene dada por el puntito verde. El puntito verde es el que le limita la imagen fija para cada una de esas subregiones. Y después lo que hace es área de la base por esa altura. En este caso puedo hablar de altura, pues son todas positivas, ¿no? Pero por esa imagen fija. Les va a dar 9 resultados distintos, uno para cada una de las 9 subregiones, suma todo, y eso le da 113,778, que es lo que tienen ahí arriba, ¿no? Esa es la suma de Riemann. ¿Es el valor exacto de la integral? No, por supuesto que no. Está haciendo una aproximación, fíjense que hay partes que la superficie le queda por arriba, a veces le queda por abajo, entonces ahí está cometiendo error. Para evitarlo, tendría que seguir, a ver si lo puedo frenar más adelante. Ahí está. Entonces aumenta la cantidad de regiones pequeñitas, bien, la que divide la región grande, aumenta obviamente la cantidad de prismitas, hace toda esa suma, y fíjense que les da 133 ahora. Si eso lo sigue haciendo infinitesimalmente, llega a 140. Ese límite existe, tiende a un número que es el 140. Ese es el valor de la integral doble. ¿Cómo lo pueden interpretar en este caso? Que tenemos imágenes siempre positivas, como el volumen que está por debajo de la gráfica roja y por encima de la región de integración. Bien, que es un volumen difícil de calcular, no tenemos una fórmula para calcular ese volumen. Bueno, ahora con esto podemos. Bien. Entonces, ese es un caso de integrales de campos que existen. Repito, me interesa un poco cómo pensar que apliquen el proceso de integración que vimos al principio de esta materia. En este caso es muy parecido, pero no vamos a calcularlo numéricamente. Algo similar es cuando trabajamos en el espacio. Ahora ya cuando no tenemos un dominio en R2, como en el caso anterior, sino un dominio en R3. Esto lo van a ver con un poco más de detalle, quizás, quienes hagan matemática 3. Quienes estén estudiando licenciatura en química, quizás vean un poco de estas integrales en matemática 3. En matemática 2 no vamos a siquiera acercarnos a ellas. Acá lo que hacemos es lo mismo que hicimos recién, de dividir a todo el dominio particionando X y particionando Y, tendremos que hacer lo mismo particionando X, Y y Z, porque ahora nuestro dominio está incluido en R3, ¿no? Entonces, dividimos el dominio y hacemos una suma de Riemann, pero ahora trabajando con 3 variables independientes distintas particionadas. Y esa partición hacemos que su norma tienda a 0, es decir, hacer la partición que cubra infinitesimalmente a toda la región en que estamos trabajando. ¿Bien? A eso se le llama integral triple, porque vamos a tener que integrar sobre las 3 variables independientes. Bien, lo que se muestra ahí, esto es el proceso de partición de la región. Fíjense que ahora la región no es un rectángulo como antes. La región es toda esta parte del espacio, ¿no? O sea, acá no tengo graficadas las imágenes siquiera. Acá lo que tengo graficado es solamente el dominio. Entonces lo que hago es a toda esa región la voy subdividiendo en regiones más pequeñitas y que me permitan trabajar mejor. ¿Bien? Punto. Todo lo que quiero que sepan de esto, nada más. O sea, no le vamos a pedir nada sobre las integrales triples. Ni siquiera el proceso de integración. Nada. Es para que sepan que existen. Bien. Entonces, este es el caso 1. Las dobles y las triples, o sea, las múltiples. En este caso, lo que yo tengo es una región en R2 o en R3, lo que sea, que yo tengo que subdividir, y para cada una de esas regiones le asigno una imagen constante, porque estoy trabajando con campos escalares. Entonces, para cada una de esas regiones que yo hice la partición, le voy a asignar un solo valor de Z, o en este caso, un solo valor de W, si quieren, para este caso que estamos viendo la integral triple. Pero a cada región que surja de la partición, le voy a asignar un número constante. ¿Bien? Ahora, el caso 2 es distinto. ¿Por qué? Porque en el caso 2 yo lo voy a integrar con respecto a una superficie. Es decir,
ya no voy a integrar con respecto a un rectángulo o con respecto a un cubito, por ejemplo, como vimos recién, sino que ahora mi región de integración va a ser una cierta superficie. ¿De acuerdo? Y lo que voy a integrar no es un campo escalar, como veníamos haciendo recién, sino que voy a integrar un campo vectorial. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso el campo vectorial que ahí a la derecha, lo que están viendo, es, van a integrar el campo vectorial rojo. ¿Bien? Ese es el campo vectorial que ustedes están queriendo integrar en la superficie que está marcada en gris. Entonces, lo que se hace es comparar a ese campo vectorial rojo con vectores perpendiculares a la superficie, que están marcados en azul. Bien, entonces fíjense, en esta parte de la superficie son bastante parecidos. Eso les va a dar un valor para la integral bastante alto. Mientras que en estas partes, por ejemplo, fíjense que hay un ángulo entre ellos bastante grande, ahí la integral va a ser más pequeña. ¿Bien? O no la integral. Ahí el valor que se le asigna va a ser más pequeño. Si fueran perpendiculares se le asignará 0, y si se oponen, es decir, el vector rojo estaría en sentido opuesto, ahí se le asigna un valor negativo. ¿Bien? Y básicamente lo que se hace después es sumar para todos los puntos. Entonces, esto da un indicio de qué tan bien el campo F, ¿sí?, se parece a el perpendicular a la superficie. Esto es absolutamente anecdótico. Repito, no me interesa, esto no lo vamos a ver en Matemática 2, ni vamos a calcularlo, ni nada. Pero es más o menos para que vean cómo es el proceso en todos los casos de integración. Es comparar entre dos cosas, en este caso entre dos vectores, asignarle un valor a esa comparación, bien, mientras más parecido, más grande, mientras más se oponen, más pequeño, y hacer una suma para todos los puntos. ¿Para qué se usan las integrales de superficie? Por ejemplo, para flujo de un fluido. Supónganse que esto es la tapa de una cañería. Entonces, para que el flujo de ese fluido sea lo mejor posible, lo más eficaz posible, lo que yo esperaría es que vaya como indica el azul, ¿no? Que atraviese la superficie lo más directamente posible, lo más perpendicularmente posible a la superficie. Ahora, si ustedes el fluido lo está atravesando como el rojo, bueno, hay parte de ese fluido que lo está atravesando de manera poco eficiente. ¿Sí? Como que se está desviando. Entonces, bueno, eso va a disminuir el valor de la integral y les va a permitir cuantificar qué tan eficiente es el flujo de ese fluido atravesando esa superficie, por ejemplo. No me canso de repetirlo. Esto es anecdótico, ¿de acuerdo? O sea, no me interesa que memoricen esto o que se lo aprendan. Es simplemente para que entiendan que los procesos de integración son siempre parecidos. Tercer caso ya no es ni integrar en una región de R2 o R3, como en el caso 1, ni de integrar en una superficie, como en el caso 2, sino que integrar sobre una curva. ¿Bien? Que pueden ser curvas en el espacio, lo que sea. Nosotros vamos a trabajar con curvas planas, curvas en R2, ¿sí? Incluidas en R2. ¿A qué me refiero con curva? Básicamente lo que ustedes conocen como una curva. No sé, integro sobre una recta, integro sobre un arco de parábola, integro sobre una circunferencia. ¿Bien? Es decir, de todos los posibles puntos de R2, solamente voy a integrar o voy a considerar los que pertenecen a una cierta curva. Y a esas se les llaman integrales de línea. ¿Sí? La palabra línea es medio molesta, porque suena a línea recta, pero debería llamarse integrales de curva. En general, en algún momento se utilizaba la palabra integral curvilínea, pero ahora se dejó de usar. Aparecen como integrales de línea. Así que bueno, nada. Hay diferentes integrales de línea, diferentes formas para integrar con respecto a una curva. La que están viendo ahí en la grafiquita y la primera que les presenta es la integral de línea para campos escalares. Es decir, yo lo que tengo es un campo escalar F, que está ahí graficado con colorcitos, ¿bien?
diferentes colores significa diferente altura en Z. Yo grafico una cierta curva, básicamente, y lo que hago es ver cómo varía la Z del campo a lo largo de toda la curva. Y sumo. ¿Bien? Punto. Entonces, si eso me da un valor positivo, quiere decir que hay más zetas positivas que negativas a lo largo de la curva. Si me da negativo, viceversa. Si me da 0, es que hay una compensación. ¿Bien? Fíjense en ese ejemplo. La zona naranja rojiza tiene zetas más grandes que la zona violeta o verdosa. Entonces, yo tengo ahí mi curva, C. ¿Bien? Solamente voy a trabajar en esos puntos. Me quedo con la altura en Z solamente de esos puntos que pertenecen a la curva, que es lo que se está mostrando ahí, y lo que hago es como si hiciese una integral normal en una sola dimensión, ¿no? En X o en T, pero ahora considerando solamente a la curva en la que estoy trabajando. Entonces hago una integral normal, ¿no? De esta función sobre esos valores de T, pero en definitiva lo que estoy estudiando es cómo varía Z a lo largo de esa curvita. ¿Bien? Eso se llama integral de línea con respecto a la longitud de arco. No me voy a meter por qué se llama así. En la prehistoria, y más prehistoria todavía que la anterior que les conté, también veíamos este tema en Matemática 2, ahora ya no. Bien, de hecho hasta quizás pueden encontrarlo en la teoría, debe estar en el libro. Pero no lo vamos a ver. Bien, y vamos con el último caso, y ya los dejo de molestar con esto, es también integrar sobre curvas planas en R2, lo mismo que antes, o sea, la curva se va a mantener, pero ahora la diferencia es que lo que voy a integrar va a ser un campo vectorial. ¿Bien? Es decir, ya no voy a integrar un campo escalar, como antes, y voy a ver qué le pasa a la Z a medida que me muevo en la curva, sino lo que voy a integrar va a ser qué le pasa a esos vectores a medida que yo me voy moviendo en la curva. ¿Bien? Entonces, fíjense, ahí tenemos un mapa vectorial como los que veníamos viendo antes, y tenemos la curva C. Entonces, yo me voy a ir moviendo por la curva C, y fíjense que lo que va a aparecer ahí es R'. ¿Cómo era R' con respecto a la curva? ¿Se acuerdan? ¿Qué característica geométrica tenía R' en relación a la curva? Es decir, la derivada de la función vectorial para cada punto. Mira, yo sabía que iba a pasar esto. No sé la pregunta, profe. La pregunta es, si yo tengo una cierta curva y calculo en distintos puntos R', ¿qué voy a ver? ¿Qué relación geométrica va a haber entre la curva y R'? Fíjense acá cuando empieza a moverse. Que R' va más o menos detalla la dirección de la curva. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo le llamábamos a esas direcciones que son las más parecidas a la curva? Tangentes. Tangente. Entonces, fíjense que R' siempre va a ser tangente a la curva, ¿no? Entonces, yo uso ese R' que van a ser vectores muy parecidos a la curva, por eso son tangentes, y me voy moviendo por la curva. Entonces, lo que hace la integral de línea para campos vectoriales es comparar ese vector con, pues que en este caso es el rojo, con los azules. ¿Bien? Entonces, eso es lo que está acá. Les está mostrando acá abajo, en esta parte, cuando vuelva a aparecer. Lo que hace es decir, bueno, el rojo apunta en esta dirección y sentido, mientras que el azul, que es la fuerza, por ejemplo, la del viento, si quieren pensarlo con un ejemplo, apunta en esta dirección y sentido, en ese punto. ¿Cómo interaccionan entre sí? ¿No? Entonces, fíjense, ahí le dice, inicialmente el rojo va para allá y el azul va para allá. Bien, entonces acá la fuerza y hacia donde yo me estoy moviendo son parecidas, acompañan, ¿no? Entonces a eso le asigna un valor positivo. Fíjense que inicialmente le asignó un valor positivo a ese comportamiento.
¿Bien? Mientras que cuando los dos vectores se oponen entre sí, es decir, que uno va para allá y el otro va para atrás, o sea, por ejemplo, el rojo, yo me estoy moviendo hacia allá, mientras que la fuerza del viento va en oposición, a eso le va a asignar un valor negativo. ¿De acuerdo? Y eso lo hacen todos los puntos. ¿Ven? Acá le asigno valor positivo porque se acompañan, acá 0 porque no hacen ningún efecto, vuelve a ser positivo porque ahora la fuerza vuelve a acompañar el movimiento, y de repente se vuelve negativo, porque parece ser que si nos movemos en siguiendo esa curva, la fuerza se opone a nuestro movimiento. ¿De acuerdo? Entonces va analizando eso punto por punto. Y después, esa gráfica que acaba de obtener, que es positiva, después negativa, después positiva, lo que hace es integrarla. Bien, calculé la integral a lo largo de toda la curva, y lo que me va a dar es básicamente un número que me va a indicar cuál es, en promedio, el efecto de la fuerza, ¿sí?, que está representada por el campo vectorial, en mi movimiento. Supóngase que hacer esa integral me da positiva. Es decir, dicho de otra manera, si hago la sumatoria de todos esos numeritos, infinitos numeritos, en esta gráfica que tenemos acá abajo, a ver, voy a intentar frenarla cuando termine, el resultado me da positivo. A ver si me sale. Ahí. El resultado de hacer la integral de toda esa parte verde les da positivo. Entonces, ¿qué podremos concluir de eso? ¿Qué podrían decir de la fuerza y el movimiento? Que tenemos que integrar, la fuerza está realizando un trabajo sobre la partícula. Bien, o sea, ¿qué significa que realiza un trabajo? Que la fuerza Que le están acompaña al creando movimiento. energía. Bien, como que la ayuda a moverse, ¿no? O sea, que si la partícula se movió siguiendo esa curva, la fuerza del viento, por ejemplo, o sea, la fuerza dada por ese mapa vectorial, ese campo vectorial azul, está apoyando ese movimiento. En sumatoria, en promedio, ayudó a que se mueva siguiendo esa curva y no se opuso. ¿Bien? ¿Eso por qué es? Porque si yo me fijo ahí en esa curva verde que acabo de obtener, va a haber más partes sobre ese eje amarillo, es decir, más partes donde los ángulos entre la fuerza y el movimiento son parecidos, entonces hay un apoyo, y va a haber menos influencia donde ese ángulo entre esos dos vectores es muy grande, o sea, están casi opuestos, entonces están oponiendo entre sí. En general, haciendo toda esa sumatoria, gana el apoyo a la oposición. Viceversa si me da negativo, ¿no? Ahí gana la oposición, en definitiva, ese campo de fuerzas se está oponiendo a el movimiento de la partícula. Y si me da 0, es que hay una compensación. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a ser una integral de línea o una integral curvilínea de un campo vectorial. Va a comparar en todos los puntos el efecto relativo entre una y otra. Y para eso lo que va a crear es esa, a ver, no lo vamos a tener que graficar, ¿no? Pero lo que va a hacer es ese análisis que hace la curva verde que tienen ahí abajo. Ver qué también o qué tanto se parecen esos dos vectores a lo largo de toda la curva, y después a sopesar y hacer ese análisis de manera general en toda la longitud de esa curva. ¿Ok? Eso quiero que se queden como concepto general. O sea, no me interesa tanto una cuestión formal por ahora, sino más o menos que para eso sirven las integrales de línea. Bien. Ahora, nosotros, fíjense ahí, ahí en ese punto están en el punto final, ¿no? En el punto rojo de la curva, donde quedó frenado. Fíjense que en el grafiquito de abajo a la derecha tienen el vector rojo, que es el vector tangente a la curva, dijimos que era el más parecido a la curva, y el azul va a ser la fuerza del viento, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esa posición relativa entre uno y otro, le asigna un valor,
que es el valor verde que tienen ahí graficado. Que es un valor, es un número, ¿no? Es una cierta altura, ponele 4, no sé. Entonces, fíjense que ustedes con esos dos vectores, con el rojo que les indica hacia dónde se mueven y el azul que les indica cómo afecta el viento en esa posición, le asignan un número. ¿Cómo pueden hacer para, partiendo de dos vectores, el rojo y el azul, llegar a un número? ¿Qué operación matemática podría Ahora sí, el producto escalar. Eso, buenísimo. Ese número que le asignamos, lo podríamos haber hecho de un montón de maneras, ¿no? Pero una forma que conocemos que es bastante sencilla es el producto escalar. Si yo hago el producto escalar entre dos vectores distintos, que son vectores, o sea, tienen componentes, más de una, a priori, una forma de a ese par de vectores asignarle un único número es hacer su producto escalar. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a hacer en las integrales de línea. Multiplicar esos dos vectores usando el producto escalar. Entonces el numerito que obtengamos como resultado va a indicar qué tan parecidos son esos dos vectores. ¿A qué me refiero con parecidos? Que comparando su dirección y su sentido. O sea, va a ser más grande ese producto escalar mientras más paralelos sean y en el mismo sentido, y más pequeño mientras más paralelos y en sentido opuesto sean. Si son perpendiculares, ¿cuánto va a ser ese producto escalar? 0. Sí. ¿De acuerdo? Bien. Punto. Eso es la idea general de qué es una integral de línea. Esta va a ser la única, de todos los tipos de integrales de campos que vimos hasta ahora, que vimos 5 tipos distintos de integrales de campos, va a ser el único que vamos a resolver. ¿De acuerdo? No quiere decir que los otros no sean difíciles, no se pueden tranquilamente. Elegimos este porque es el que más les va a servir quizás también en relación con otras materias. Pero entonces, ¿y los campos, las integrales de línea para campos escalares? Sí. ¿Cómo se resuelven? De otra manera. No lo vamos a ver. Ah, eso tampoco. Simplemente para campos vectoriales. Solamente para campos vectoriales. Bien, o sea, de línea y para campos vectoriales. Es decir, de todas las posibilidades que les presenté, la única que vamos a analizar en profundidad y la vamos a resolver es aquellas que usan campos vectoriales, como integrando, y curvas planas, como región de integración. Punto. Todas las otras combinaciones y posibilidades se las presenté para que vean cómo son, que existen, pero no la vamos a resolver. ¿De acuerdo? Con respecto a las integrales dobles, sí me interesa que quizás puedan comparar el proceso de integración con el que vimos al principio de Matemática 2. Pero resolver no. O sea, llegar al numerito, no. Bien. Entonces, lo que tienen acá es el proceso de integración. Bien. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque ya lo estuvimos hablando. Pero en todas esas integrales, bueno, en todas las que acabamos de ver, se hace el mismo proceso. Y eso es básicamente a lo que nosotros llamamos integral. O sea, todas esas le llamamos integrales porque surgen del mismo proceso, que es particionar el intervalo de trabajo, ya sea una curva, una región, una superficie, no importa, la dividimos en pedacitos más chiquitos. Después definimos la norma, es decir, vemos cuál de todas esas particiones, subintervalos que generamos es el más grande, y tenemos que definir cuál es el más grande, a qué llamamos grande, ¿no? Después, en cada uno de esos elegimos un punto muestra interno cualquiera. Eso nos va a dar una constante, una imagen constante, que consideramos igual para todos los puntos dentro del mismo subintervalo. Hacemos las aproximaciones parciales. Para cada subintervalo hacemos un cálculo que nos da un número que nos indica lo que estamos buscando en ese subintervalo. Sumamos todos. Eso nos va a dar una suma de Riemann. Y si hacemos este mismo proceso, pero haciendo que la norma de la partición tienda a 0, si existe una tendencia, a ese resultado le vamos a llamar integral. ¿De acuerdo? Eso pasa en todos los casos que le mostré.
Integrales dobles, integrales triples, de superficie, integrales de línea de campos escalares, integrales de línea de campos vectoriales, en todos se hace lo mismo. Esos 6 pasos se tienen que hacer. Cambian, obviamente, cómo se hace cada uno, pero es el proceso de integración lo que se comparte en todas las integrales. Bien. Y ahí lo que tienen es el proceso, lo voy a pasar muy rápidamente, porque ya lo estuvimos viendo, para las integrales dobles. Bien, fíjense, tenemos la región de integración, que es ese rectángulo de ahí abajo. Tienen acá la superficie que le corresponde. Primero lo que hacemos es, a esa región la subdividimos. Fíjense que ahora lo que la subdividimos en rectangulitos. En cada rectangulito tomamos un punto muestra, que son esos puntitos que tienen ahí, cualquiera. Para cada rectangulito con su punto muestra, lo que hacemos es asignarle una imagen constante, que es la imagen del punto muestra. Ahí es donde estamos cometiendo el error, ¿no? Y tenemos la aproximación. Lo hacemos para todos esos subintervalos. Bien. Si sumamos todos estos productos del área del rectangulito base por la imagen constante que le asignamos, obtenemos las aproximaciones parciales, sumamos todas, eso les va a dar una suma de Riemann, bien, S, como siempre, que es una aproximación de la integral. Y ahora lo que hacemos es que la norma de esa partición tienda a 0, es decir, que el área de esos rectangulitos que estamos haciendo sea cada vez más cercana a 0 posible. Sí, en realidad lo que uno hace es que la diagonal sea lo que tienda a 0, no me interesa que sepan eso. Lo que vamos a hacer es que esa suma de Riemann tienda a un cierto valor, a veces pasa, a veces no. Si tiende a ese valor va a ser la integral, que en este caso va a ser una integral doble. Ven que fue lo que vimos acá. ¿De acuerdo? Entonces, la integral doble, que se acuerdan que dijimos que se representa así, con 2 S sobre la región R de ese campo, queda definida de esta manera, que es un límite de una doble suma de Riemann. Espero que sean gente que se quiera un poco y que no se aprendan esto de memoria. Bajo ningún motivo deberían aprenderse esto de memoria. Lo que me interesa es un poco que puedan explicar más o menos cómo es el proceso. Deben compararlo con el que ya conocen de funciones escalares. Ahí tenemos la definición. Si este límite existe y es igual a L, bien, vamos a decir que es la integral doble y que el campo es integrable. Punto. Lo mismo que pasaba con las funciones escalares. Y esto es un poco más que nada desde una perspectiva interpretativa. Si el campo es integrable y todas sus imágenes son positivas o 0 en la región en que estamos integrando, entonces esa integral la podemos pensar como un volumen del sólido que yace sobre la región de integración y por debajo de la gráfica del campo. Y si en el caso particular de que ese campo que estamos integrando sea un plano paralelo al XY con altura 1, es decir, z igual a 1, es decir, tiene esta ley, la integral doble se puede pensar como el área de la región de integración. ¿De acuerdo? Representa el volumen, si lo pensamos como volumen, y también representa el área, si lo pensamos como área. Y si F representa la razón de cambio de una cierta magnitud con respecto al área, es decir, como una derivada con respecto al área, la integral doble es el cambio total en esa región. Ya lo dije, para que quede escrito, ahí tienen las 3 características. Punto. Ahora nos vamos a meter con las integrales de línea, que es lo que me interesa que veamos en mayor profundidad. Repito, ya sé que soy tedioso con esto. Lo que me interesa de lo que vimos hasta ahora de integrales de campos es que sepas que existen varias, que esa clasificación se hace según qué función se integra y en qué región. ¿De acuerdo? Todas dan como resultado, si existen, dan resultado de un número, y lo que comparten, ante todo, es el proceso de integración, que siempre demanda
particionar, elegir un número, hacer aproximaciones parciales, sumarlas todas y hacer que la norma de la partición tienda a 0. Todo eso se llama proceso de integración y todas estas integrales lo cumplen, con sus características, pero lo cumplen. Punto. Ya sé que esto es horroroso, sí, un poco, pero todo lo que necesito que sepa. Y antes de empezar con las integrales de línea, nos tomamos otro descansito, sí. Las atacamos con felicidad. Me parece bien. Dale, dale. Bueno, Mejor, la verdad que sí. sí, yo sé que medio rompe neuronas. Volvemos a las 35. Tampoco vamos a ser tan largo, porque si no, no vamos a avanzar. Listo, listo.